¿Qué tal, maestros? Muy buenos días y bienvenidos a la unidad 2. Pues bueno, vamos a estar platicando de otros temas. En la unidad uno, pues platicábamos un poquito sobre la parte de la fenomenología. De hecho, si tomamos un poquito de la fenomenología, es un tema bastante extenso sobre el cual podemos utilizarlo como un enfoque principal sobre el aspecto transpersonal, trascendental de la persona. ¿Por qué? Porque derivamente todo este contexto ayuda a que nosotros vayamos identificando ciertos aspectos y comportamientos de cómo poder intervenir o cómo poder comprender ciertos aspectos de cada persona. A veces es complicado, a veces no logramos comprender y entender esa función porque genera todo ese cambio, todo ese desgaste donde dices, no, no puede ser. ¿Cómo puedo yo intervenir? ¿Cómo yo puedo entender? ¿O cómo puedo yo comprender? Porque normalmente, y se lo digo por experiencia, ¿no? En este apartado, normalmente el ser humano busca más que lo entiendan a entender a los demás. Y lo digo de manera personal. En algún punto a veces busco que me entiendan más a mí, en mis comportamientos, en mi sentir, pero a veces me olvido de poder también entender a los demás para que generemos esa parte de un aspecto de poder ver la conducta fenomenológica. Porque cada ser humano genera y tiene pues un aspecto en donde cada parte de su vida es cambiante. Y todas las personas, por ejemplo, que están a su alrededor, manejamos ese aspecto cambiante. Cada quien manejando esta parte de fundamentos del enfoque transpersonal es como utilizar su existencia. Su existencia es muy diferente a la que yo tengo ahora, por ejemplo, ¿no? Cada persona tiene una derivación en donde cada quien genera un aprendizaje diferente. Sí, por ejemplo, ¿no? Podemos tener un grupo aquí enfrente, o bueno, yo en mi caso que estoy aquí en un aula, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un aula, o si estamos frente a grupo, pero cada uno tiene una existencia diferente, un aspecto de atención diferente. Hay unos que van a prestar mayor atención, otros menor atención, pero va dependiendo de los diferentes cambios que van surgiendo a nuestro alrededor. Algo muy importante dentro del existencialismo y dentro de la fenomenología es que aquí es donde entendemos los diferentes cambios del ser humano que va generando un proceso derivado a su propia trascendencia de vivencias. Y a veces es difícil comprender, ¿no? Es decir, el por qué actúa esta persona de esta manera. Bueno, pero ¿por qué nosotros también actuamos de esa manera? Cuando nosotros estamos generando mayor observación a algo que tal vez no tenga relevancia, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En realidad estamos generando la atención que debe ser. Es muy importante derivar esta parte. ¿Por qué? Porque entramos con el existencialismo. Esta palabrita, por ejemplo, que vemos a este ladito, ¿no? Manejamos una conducta en donde nosotros decimos, bueno, el existencialismo se le va considerando como también un movimiento filosófico, igual que la fenomenología. Va generando diferentes aspectos de manifestación sobre en el cual genera una conciencia a veces de efectos catastróficos, a veces en un punto en donde se va generando un planteamiento radical. Pero relativamente el existencialismo es como esta parte en la cual se enfoca a una perspectiva individual, pero subjetiva. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros nos observamos en nuestro alcance, de nuestra vivencia, en nuestra vida, cada uno ha generado una existencia muy diferente por las experiencias que hemos tenido, pero ha sido subjetiva en algún sentido. ¿Por qué? Porque hay cosas durante nuestro proceso de desarrollo que han ido cambiando nuestra ideología, como buenas, como malas. Y normalmente, ¿cuándo es cuando aprendemos más? A veces cuando son cosas, tal vez no malas, pero sí como ahí decir, híjole, esto me está doliendo o esto me dolió. Y dices, ok, ya vi que si me causa esa incomodidad, ya no lo vuelvo a repetir. Aunque a veces lo volvemos a hacer, ¿no? No generalizo, pero a veces se estructura esos cambios. Entonces, dentro de ese aspecto del existencialismo, manejamos cada uno en derivación hacia cuánto yo disfruto mi realidad, ¿sí? A veces nos enfocamos tanto en estar en algún lugar que olvidamos nuestra realidad. Y a veces es complicado porque queremos huir, queremos externarlo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Pero no es imposible. Entonces, manejamos esa parte del existencialismo para hablar un poquito del precursor del existencialismo. Esta parte lo va manejando como una doctrina histórica mediante diferentes aspectos hacia una defensa al hombre individual. Propone una filosofía pero existencial.
¿sí? Utiliza la parte de una condición personal hacia un hombre atormentado y melancólico, y esto lo menciona Kierkegaard. Kierkegaard es uno de los que se enfocó mucho como punto primordial hacia el existencialismo, porque dice que consideraba como un aspecto espiritual hacia el existencialismo, un aspecto de centrar la filosofía hacia un aspecto objetivo y enfrentarse hacia la esencia sistemática de la persona o del individuo. Entonces, manejaba toda esta controversia, manejaba todos estos puntos porque derivadamente generaba una determinación de formulación de existencialismo y manejaba ciertos aspectos en el cual realizaba un cambio constitutivo. O sea, un cambio planteado hacia el cual buscaba alcanzar, trascender y buscaba una condición personal en donde en algún punto sí generaba estos cambios de existencia donde decimos, wow, o sea, sí genera impacto, sí, pues esta parte de mi vida es difícil. Ahora, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo trabajo? Enfrentarnos a la realidad es lo más complicado en algún sentido, dependiendo el impacto que nosotros le queramos dar. Pero a veces es tan, no sé, tan complicado en algunas situaciones que dices, híjole, me vuelvo un aspecto de individuo melancólico, como dice el autor. Genero este alcance en donde yo quiero trascender, pero esta parte que me está lastimando ahora no me deja hacerlo. Entonces, generamos esa parte de poder observar. Es como poder, como les mencionaba al inicio, entender todo el comportamiento de las demás y los demás, que a veces es difícil, claro, porque de cierta manera a veces ni yo mismo me entiendo y quiero entender a los demás en un aspecto en donde digo, wow, está complicadito, ¿no? Entonces, en un enfoque transpersonal es eso, ver más allá de observar más, generar mayor alcance a lo que yo quiero hacer, ¿no? Y terminamos con ese tema de caracteres generales del existencialismo. Bueno, esta parte del carácter, los dos caracteres fundamentales del existencialismo son la importancia otorgada al aspecto subjetivo y a la prioridad, ¿no? O sea, ahí creo que lo menciona todo. Cómo ambas van analizando esta perspectiva de poder em, derivar, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros en algún punto le ponemos mayor prioridad a algo, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos en un sentido enfocado hacia, ¿cómo les podría decir? Manejamos, por ejemplo, una recuperación de valores singulares hacia una persona en donde utilizamos ciertas conductas sobre cualidades, en donde se hace un aspecto insustible, un aspecto de subjetividad. Por ejemplo, la existencia va manejando diferentes aspectos en donde derivamos cómo es que nuestra mente se maneja en otros puntos, ¿no? O sea, o se deriva en otros contextos, ¿no? ¿A qué me refiero? El existencialismo pretende en así desarrollar un análisis de existencia humana capaz de fundamentar desde un aspecto subjetivo una filosofía hacia un hombre donde genere circunstancias culturales, donde genere un procedimiento fenomenológico en el cual constituya un aspecto de antropología existencial. Y me enfoco hacia las diferentes transformaciones que se van enfocando hacia comprender todo este aspecto que deriva de, 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 de conductas subjetivas del ser humano, ¿no? Hablar del existencialismo, por ejemplo, es como derivar hacia qué me interesa, qué me importa el día de hoy. Hay veces podemos enfocarnos en aspectos objetivos, en materiales, en cosas materiales, por ejemplo, que yo voy a ser feliz si tengo esto, ¿no? ¿Ok? Pero también donde a veces la mente nos juega muchas cosas cuando decimos, no, voy a dar todo esto por esta persona y genero prioridad por esta persona externa y me olvido de mí. Entonces mi existencia a veces disminuye y ya no disfruto tanto, sino es que ya dependo de otros cambios, ¿no? Entonces, estas son características generales sobre el existencialismo, del existencialismo, sobre la estructura subjetiva y muchos contextos más, ¿no? Y hablar de esto es muy extenso, pero
lo vamos a estar platicando en otras materias, ¿va? Perdón, en otras clases. Pues bueno, esta sería la unidad 2 y nos estaríamos viendo en la unidad 3 para que tengamos otras observaciones y otros puntos en el cual nosotros nos va a ayudar a que nosotros manejemos y otorguemos estos cambios. Cuídense mucho y cualquier duda estaremos a la orden. Excelente día.